Y me gustaría empezar una conversación, ¿vale? Tenemos con nosotros a Carmen Domènech. Carmen Domènech es nutricionista, tiene los cursos de nutrición y dietética por la Universidad de Valencia. Si me equivoco tú, Carmen, me vas corrigiendo. Sí. Tenemos un máster en nutrición personalizada y comunitaria por la Universidad de Valencia también, un doctorado en el Centro de Investigación y Deporte de la Universidad Miguel Hernández y Realizando. también, por último, una tesis de valoración antropométrica para tenistas, y luego también estás desarrollando labores con jugadores o profesionales o deportistas paralímpicos. Todo esto es correcto. Además, y ahora esto ya es de mi parte, yo he tenido el honor de poder trabajar con Carmen durante varias temporadas. He tenido el placer también de, de poder colaborar con ella, con nuestros tenistas, y para mí ha sido un verdadero orgullo. Bueno, el propósito de la entrevista, Carmen, como ya te comenté por privado, era que tenemos una pequeñita asociación de entrenadores, ¿vale?, con los cuales debatimos cada semana o cada cierto tiempo sobre temas. Y una de las inquietudes de estos entrenadores fue la cuestión nutricional. Entonces yo me planteé la oportunidad de colaborar con ellos, ofreciendo bueno, que pudiéramos hablar contigo como experta, como nutricionista y sobre todo también como madre, porque has tenido hijos tenistas. Y bueno, pues empezamos un poquito por si qué nos quieres comentar sobre la importancia de la nutrición en el deporte y sobre todo por lo específico en el deporte del tenis, Carmen. Bueno, la importancia de la alimentación en el tenis y en cualquier deporte es fundamental. Pensar que los sustratos con los cuales realizamos la actividad deportiva va a depender de nuestra alimentación. Muchas veces vemos que las diferencias van a ser distintas. Por ejemplo, en las edades tempranas, una base de alimentación adecuada le va a permitir el crecimiento y a la vez el rendimiento del jugador. Pero cuando ya hablas de deportistas de competición, lo que nos encontramos es que cuando todos entrenan igual, todos tienen la misma capacidad y una técnica perfecta, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia, y en ese sentido la alimentación es muy importante también. Por eso, en cualquier caso, tanto en edades tempranas como en deportistas de élite, la alimentación es fundamental. Es el combustible con el que van a rendir. Siempre nos va a dar un valor añadido al rendimiento, Por evidentemente. supuesto. La verdad es que últimamente, con los cambios de dietas que han habido, porque el Djokovic sale por ahí diciendo que tiene un tema de ayuno intermitente, otros que se quitan los cereales, otros que tienen... Para todo esto pues está influyendo sobre todo en la opinión de los entrenadores, que sí que necesitan saber algo más sobre este tema. Todas esas dietas que están apareciendo y que cada uno utiliza unas, son muy personalizables, o podemos tener un parámetro para utilización común. Bueno, yo creo que en realidad cuando un jugador como Djokovic, por ejemplo, que retiró el gluten, o hay quien opina sobre los lácteos, creo que cuando un jugador retira algo y le funciona es porque en realidad tenía un problema con ese alimento, lo cual no nos permite generalizar al resto de personas. Si tú no tienes un problema con el gluten, retirarlo posiblemente no obtengas ningún beneficio, pero si lo tenías y lo desconocías, pues vas a notar un cambio grande. Entonces tendemos a generalizar lo que a alguien le ha ido bien, ¿sí? Pero no es real que para todos funcione lo mismo, con lo cual yo no lo aplicaría porque sí a cualquier jugador. Habría que ver, y si pinta que sí que le va a ser de ayuda, probaríamos a quizá retirar en algún momento, porque la mayoría de las cosas puedes cambiarlas por otras sin que haya un déficit nutricional. Entonces, haciéndolo bien, si parece que le cae mal la láctico, pues claro que se puede suprimir o se puede ir cambiando, pero no en general para obtener un mayor rendimiento para el público en general y todos los jugadores en general, suprimir alimentos. No me parece que sea la correcta. Imagino que, como en todo, personalizar el tratamiento, personalizar Por la dieta, supuesto. conocer al jugador, conocer al deportista, es el primer paso que hay que dar. Si nos saltamos ese paso, mal vamos. Es que además, por eso es la importancia de disponer de un nutricionista, aunque no siempre yo entiendo que no se puede tener, pero eso te lo marca mucho la historia dietética del jugador. Si ella te va marcando alimentos con los que se siente mal,
cuando los come o que le dan pesadez. Entonces, la unión de todos esos alimentos te puede dar pistas de dónde puede tener un problema, pero eso no significa que si un jugador no tiene un problema, el quitarlo le va a solucionar uno. Entonces, yo creo que depende mucho de las características del jugador el poder tomar la decisión, y para eso hay que conocer a cada jugador individualmente, no vale generalizar y tomar dietas para todos. Antes de pasar, bueno, como ya te comenté, dentro del grupo de entrenadores nos habían hecho unas preguntitas que luego paso a enumerar. Pero sí que me gustaría comentarles a todos que hemos preparado un pequeñito guión, ¿vale? Para en cuestiones de todas las semanas o durante 15 días dar a conocer los aspectos más importantes a tener en cuenta con el tema de nutrición. Sin extendernos demasiado, ya hemos pasado por la importancia de la nutrición en el deporte, me gustaría que con 2 pinceladitas diéramos alguna característica, por ejemplo, de una base de alimentación diaria. Es decir, esa base de alimentación diaria que debemos tener para una persona normal es muy diferente para un deportista. Bueno, hay diferencias. Fíjate, la mayoría de las veces nos centramos mucho en la comida y en la cena, cuando en realidad, en el deportista, que es importante, pero en el deportista sobre todo, donde vamos a reforzar es en las tomas suplementarias, que va a haber una sesión, porque los mayores requerimientos y las necesidades aumentadas en el deportista van más del lado de los micronutrientes, y quizá en esas tomas suplementarias sea más fácil de cumplir esos objetivos, porque de energía van en general sobrados, a todos les gusta el bocadillo, la pasta, y no estamos teniendo problemas. No se está viendo falta de rendimiento porque no tomes carbohidratos, porque en general les gusta, o porque no tomen proteína porque les gusta la carne, casi todos. Entonces, en general creemos que comiendo cantidad de eso el jugador está alimentado, y los déficits se están presentando de otro lado, que son micronutrientes que se tratarán mejor en tomas suplementarias, en pequeñas cosas, en meriendas, dobles meriendas según entrenamientos, o si hay dobles sesiones, hacer 2 pequeñas colaciones en la mañana y quizá 2 en la tarde. Ahí es donde vamos a incrementar micronutrientes. Cuando hablamos de algo súper importante, como es la hidratación, es un tema, muchas veces estamos viendo que los niños están tomando suplementaciones o vitaminas y tal, pero muchos no beben lo adecuado. Es decir, lo primero sería comer bien, beber bien y beber sobre todo lo suficiente. ¿Tú crees que el tema de la hidratación en el deporte está, digamos, regulado perfectamente? Es decir, los papás, las mamás, los entrenadores sabemos cuánto y cómo debe beber el chico durante, antes y después del partido, o es también muy personal y... No, en el tema de la hidratación sí que hay pautas estándar que no sirven para todos, porque va a depender mucho de las horas de entrenamiento, del calor que haga, la humedad, de muchas cosas, pero en general lo que el jugador no suele tener es un hábito correcto de hidratación. Igual que practicas el golpe, tienes que practicar el hidratarte correctamente y que tu cuerpo vaya aceptando que regularmente has de ingerir líquido aunque no te apetezca bebértelo, ¿verdad? En cuanto a qué cantidad deberían tomar, siempre se dice como unos 500 mililitros en hora, pero va a depender mucho de la sed del jugador, la regulación de la sed, ¿verdad? Pero sí que es verdad que hay gente que no tiene sed, y en eso hay que pautarla y hay que educarla. Entonces, sí que es muy importante el tener ese hábito previo de estar perfectamente hidratado antes de empezar un partido, como las tomas que vas a hacer durante, y sobre todo la recuperación post-entreno, de rehidratarte. En las pautas de recuperación, tan importante como la alimentación y el descanso, está la rehidratación, ¿verdad? Porque va a depender mucho de eso después, los calambres, las rampas, el estar mal hidratado. Entonces, es un hábito que hay que adquirir, aunque a un jugador le cueste, es como el que es mal comedor, tendrá que aprender a comer porque es necesario, pues la hidratación va a ser correcta. Va a haber que hablar de hidratación y cómo hacerlo, antes, durante y después del partido, porque es fundamental. Creo que este será un tema muy interesante que profundizaremos más adelante. También tenemos aquí los suplementos y las tomas de suplementación. 2 pinceladitas sobre la necesidad o no de la suplementación en el deportista, y luego algo que creo que sí que es muy importante, que aunque ya debatiremos en más profundidad cuando toque el tema, las edades donde podemos empezar a suplementar a los deportistas o debemos suplementar a los deportistas. 2 pinceladitas sobre el tema. Bien, sí, porque en las sesiones programadas también se hablará de la suplementación, de lo que sí sirve para algo, cómo usarlo y qué usar y en qué momento, ¿verdad? Todo eso se hablará, pero a modo de pincelada a mí me gustaría decir, bien, los suplementos sí que son útiles,
Los hay buenos y sirven para cosas, pero muchas veces el jugador en lo que se excusa es: yo necesito un suplemento porque rindo mal, ¿verdad? Estoy necesitando suplementos, cuando en realidad el jugador lo que está haciendo es comer mal. Entonces, la pincelada que has dado anteriormente es: el jugador no nos puede invertir la pirámide en ningún momento. Es decir, el orden es: yo como el 90% de mi tiempo correctamente, yo preparo mi partido antes, durante y después del partido, y si es necesario tomar una toma suplementaria, que es suplementaria a lo que no estoy cubriendo de mis necesidades después de hacerlo bien. No es un sustituto de hago las comidas mal, ¿sí? Entonces, a ese juego es al que no hay que entrar. Pero claro que si después de hacer todo bien la demanda es muy alta, habrá que suplementar. Pero también lo que se ha visto es que cuando tomas suplementos sirven cuando existe un déficit. Y que es verdad que en edades tempranas, si se alimentan bien, las necesidades, casi todos están en rango, no necesitarían suplementos. Sin embargo, ya cuando entrenan dobles sesiones, adolescentes, edades un poquito más avanzadas, ahí sí que van a necesitar suplementación porque tienen una demanda muy grande. Pero a veces intentamos suplementar a cualquier niño y lo que ocurre con el niño es que no está comiendo bien. Entonces, aseguremos eso y si luego hay una demanda extra porque es un niño que compite, está ya en alta competición, pues se valorará. Pero no generalizar y suplementar a todos los niños, ni caer en el juego de los adolescentes de me quiero suplementar, yo uso la excusa del rendimiento para tomar suplementos cuando hago las cosas mal. Entonces, a ese juego es al que no hay que entrar. Pero claro que sí que hay cosas que sirven para algo y de esas hablaremos. La verdad es que con los niños y luego con los jovencitos, estamos hablando de jugadores, yo por ejemplo, sabes que me dedico más a la formación y tengo jugadores de competición de alta categoría en su nivel, pero son jovencitos, ¿no? Son nenes de 9, 10 años y que los papás me preguntan: ¿y unas vitaminas? Entonces, pues bueno, pues yo me imagino que como en todo habrá que ir con los pasos, ir con la medida, igual que el entrenamiento, igual que las cargas, todo hay que acondicionarlo. Fíjate que un suplemento en vitaminas no le va a hacer daño al niño, porque la mayoría son hidrosolubles y si le sobran las tiran por la orina, con lo cual no va a haber un exceso, no hay un riesgo, no hay un peligro. Lo que pasa es que sí que a veces jugamos a querer suplementar de más cuando no es necesario, pero un niño de esas características que está entrenando mucho, que compite de lunes a domingo y vuelve a empezar, pues posiblemente lo necesite, pero primero el niño debe aprender a comer y hacer las cosas bien y además apoyarlo por eso, porque si no va a rendir mal. Entonces le estamos metiendo un suplemento que quizá le daría una ventaja comparativa si hiciera bien las cosas, pero como lo está haciendo mal, sigue rindiendo mal, a pesar del suplemento. A ese juego es al que no hay que caer. Perfecto. Yo creo que sobre lo que vamos a dar en las diferentes sesiones ya hemos dado unas pinceladitas y si te parece, Carmen, paso a comentarte algunas de las cuestiones que los entrenadores nos plantearon para esta primera sesión. Me pongo las gafas que ya estoy mayor. Sí. Bueno, fíjate que lo primero, el entrenador que nos planteó nos dijo: buenos días a todos, se ha hablado de todo, de métodos de trabajo, de psicología, metodologías, técnica, pero ¿y la alimentación? ¿Qué? Este es uno de los cambios que se está generando entre los deportistas. Creo que muchos deportistas de élite lo han hecho y sus resultados están ahí. Creo que se podría debatir sobre el tema. Esto es lo que nos dio la luz para iniciar este pequeñito debate. Una de las primeras preguntas fue: ¿cuál es la diferencia de consumo de proteínas vegetales y animales a nivel de salud y de rendimiento deportivo? ¿Es verdadero o falso que si no consumes proteínas animales el rendimiento puede bajar o puede ser menor? Bien, son varias preguntas. A ver, en relación a la salud, la proteína vegetal es mejor que la proteína de origen animal. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas proteínas no estás tomando únicamente la proteína, sino todo aquello que la acompaña. En ese sentido, la grasa que acompaña a la proteína de origen animal es saturada, está asociada al riesgo cardiovascular y es peor que la grasa que contiene la proteína vegetal. A la vez, la proteína vegetal, además de proteína, contiene otras cosas como fibra, que son buenas para microbiota, para los estados de salud. Entonces, si comparamos a nivel de salud, yo me quedaría con las proteínas vegetales. Ahora bien, si hablas a nivel de rendimiento, la proteína de origen animal presenta ciertas ventajas frente a la proteína de origen vegetal, lo que no significa que tú, haciendo las cosas bien, podrías conseguir lo mismo que con una proteína de origen animal, pero vas a tener que tener más cuidado. ¿En qué sentido? Pues que cuando hablas de cuánta proteína necesitaría un jugador, alguien que entrene ya con cierta intensidad, estamos hablando de entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, más o menos. ¿Bien? Cuando tú quieres conseguir eso con proteína animal es relativamente fácil porque
La proteína humana está hecha por 20 piezas, de las cuales 9 tienen que venir de la alimentación, que son los aminoácidos esenciales, y cuando comes proteína ya tienes los 9, te olvidas. A casi todo el mundo le gusta la proteína, le gusta la carne o el pescado o el huevo, obtienes las 9 piezas y además son la de mayor biodisponibilidad, es decir, que sabemos metabolizarlas mejor, con lo cual ahí tenemos el problema resuelto fácilmente. Cuando quieres trasladar eso a una proteína vegetal tienes un problema. Si no eres deportista es relativamente fácil porque tú lo que tienes que hacer es aumentar un poco el volumen de esa proteína porque se absorbe peor y porque has de aprender a combinarla mejor. Pero cuando eres un deportista, aumentar esas cantidades implica también tomar más fibra, eso es más pesado, te puede dar peor digestión y puedes tener más problemas. Entonces, cuando quieres usar solo proteína vegetal y eres deportista, la pauta ideal es que hagas un pequeño diario de ver cuánto estás comiendo más o menos de proteína vegetal, que eso es relativamente fácil porque hay muchas tablitas que te dicen los contenidos, y en ese recuento semanal ver si te estás moviendo en esos números. Y si no lo estás consiguiendo en la medida en que tú te sientes bien, que tu digestión es normal con esas cantidades, pues coges un suplemento de una proteína vegetal con un aminograma bueno, como pueden ser guisantes o cáñamo, y completas tus cantidades para no meter más volumen de fibra, más volumen de cosas que no te puedan sentar bien. Y ahí los números, en cuanto a números, andaría más o menos bien. ¿Qué otras cosas te estás perdiendo si tomas solo proteína vegetal? Si tomas proteína vegetal deberías suplementarte con creatina. ¿Por qué? Porque la mayor fuente de creatina la tenemos en las fuentes de origen animal. Y nosotros en los gestos deportivos de mucha explosividad, como el saque, el sprint, dependemos de la fosfocreatina inicialmente, aunque sean segundos, que la acumulamos en el músculo, ¿verdad? Entonces, en la medida en que tú tienes menos creatina, y eso está demostrado que en dietas veganas tienes menos niveles de creatina, tu gesto deportivo en cuanto a explosividad va a ser peor. De hecho, cuando se hacen estudios y se suplementan creatina, los veganos son los que obtienen más beneficio porque andaban ya con niveles bajos. Es lo que hablamos con vitaminas, como estás bajo, cuando te pongo más suplemento, entonces sí que noto un beneficio, ¿verdad? Con vitaminas ocurre igual. Si no hay déficit, no notas beneficio, pero sí, sí. Entonces ellos se benefician bastante con el suplemento de creatina. Luego hay otros pequeños matices, por ejemplo, se ha observado que si la persona que está preguntando o por el jugador que está preguntando ya tomaba solo proteína vegetal porque sus padres así lo quisieron desde el principio, ese jugador tiene adaptaciones metabólicas que le permiten aprovechar mejor y que no haya tantas diferencias como el que se alimenta con carne. Pero la mayoría nos encontramos que son gente que se está incorporando a esta forma de comer por sus motivos, ¿verdad? Si tú inicias y cambias tus proteínas animal por proteína vegetal ya a los 20, a los 30, tú no tienes esas adaptaciones. ¿Y dónde te vienen los problemas? Por ejemplo, sobre todo en las chicas, porque el hierro de origen vegetal se absorbe mucho peor que el hierro de origen animal. Entonces, si ya tenemos una jugadora adolescente que sangra por las menstruaciones, que rompe capilares por el golpeado, porque va exhausta entrenando y encima le metes una proteína vegetal con hierro que se absorbe mal, la anemia casi que la tienes asegurada. Por eso es muy importante los controles, ya hablaremos de eso también, en pretemporada de niveles de hierro y en la parte de proteína vegetal hay que ir con cuidado con eso. Y también siempre suplementar en B12. Aunque el jugador sea ovolácteo, que tome huevos y tome leche y sea luego vegano, siempre ha de poner una dosis de mantenimiento de B12, no solo por problemas neurológicos a largo plazo de cualquier vegano, sino porque en el rendimiento la B12 es importante. Entonces, mínimo una dosis de mantenimiento debería de tomar. También deberíamos, perdona Carmen que te moleste, saber interpretar una analítica también sería una cuestión importante para los entrenadores. En una de las sesiones tenemos programada un poco de nutrición clínica y al final a deportiva, que hablaremos de esas cosas, de las chicas, del hierro y todas esas cositas, y los análisis, qué cositas pedir, si eres vegano, para identificar una B12 que está ahí oculta en déficit, todo eso lo podemos ver. Pero otro aspecto también de los de proteína vegetal que deben cuidar con el tema de que puede haber un déficit es el EPA y DHA, que son ácidos grasos de cadena larga que tienen que ver con el rendimiento del cerebro, ¿verdad? Ocurre lo mismo, cuando el vegano es desde el principio, sufre adaptaciones que le permiten convertir, el vegano suele tomar semilla de lino porque tiene ALA, que es el ácido alfa-linoleico, que ellos creen que van a convertir en el EPA-DHA, que es el que el cerebro necesita. Pero la tasa de conversión es muy bajita, es entre un 5 y un 10%, a menos que seas desde pequeño que la tasa de conversión es más alta y no sabemos por qué. Pero cuando tú te has enganchado a esto más tarde, quizá contemplar el suplemento de EPA-DHA sería también interesante en ellos. Y luego, pues en general,
teniendo esas pautas básicas, hablaremos también en tomas suplementarias de cómo complementar las proteínas vegetales para conseguir esas 9 piezas, ¿verdad? Que eso se usa mucho en deportiva para no saturar a los nanos de carne, de pescado y huevo y usar esa proteína como comodín. Eso se llama complementación proteica, lo veremos también cuando hablemos de la alimentación en general y cómo hacerlo, pero es otra forma de conseguir que esa proteína vegetal sin comer mucho volumen se combine bien. Estoy segura, Carmen, que cuando todos los entrenadores vean la charla van a descubrir un nuevo mundo y van a estar súper... Para que les ayude. Claro, porque son temas que la verdad que lo vemos un poco desde lejos, ¿no? Y quizás si no tienes una persona como tú al lado que conoce el tema porque la realidad de las escuelas es que muy poquitas escuelas se pueden permitir No se lo pueden tener un dietista, una profesional de la nutrición y debería ser fundamental. Si nos ayuda a los entrenadores a conocer un poquito más este mundo y luego pues cualquiera que tenga esa necesidad que se pueda poner en contacto contigo, que seguro que lo entiendes perfectamente. ¿Te parece que pase a otra cuestión? Bien, me pone cómo lidiar y establecer los horarios de las comidas en función de la duración de los entrenamientos, más comidas de menos cantidad o menos comidas de más cantidad. ¿Qué peso tiene la alimentación en la recuperación del deportista? Bueno, son varias preguntas. En la de qué es mejor, menos comidas o más comidas, la pauta en cualquier deporte en general es que siempre es mejor hacer mayor número de comidas de mucha calidad y en menor cantidad. Eso en términos generales, pero si hablamos del tenis en particular, todavía es más interesante. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hablábamos antes. Es muy importante establecer pautas por repetición que ya adquiramos como habituales en nosotros, ¿verdad? Y el jugador tiene el problema de que nunca sabe a qué hora va a jugar, nunca sabe cuándo va a acabar su partido, y eso nos va a permitir jugar en los días de competición, si lo hemos practicado como práctica mejor y habitual en el día a día, nos va a permitir mover esas horas sin que nos afecten demasiado. Si tú te centras en 3 comidas más copiosas, cuando tengas 2 horas y media por lluvia que esperar, te va a dar miedo comer porque va a ser muy pesado, porque si no rindes bien, pero si tú estás acostumbrada a pequeñas colaciones que sabes cómo te sientan, que son nutritivas, que te sirven en este momento o en este otro, pues tú puedes llevar contigo siempre cosas que utilizar. Y sobre todo en el tema de tenis, que nunca los horarios son fijos, es fundamental tener esa flexibilidad y eso se entrena también, ¿sí? Pues las tomas suplementarias también van por ahí, de qué cosas son sanas, qué deberíamos llevar con nosotros y cuándo usarlo. Igual que preparamos el raquetero, preparamos el tupper. Eso sería lo ideal. Aquí hay una pregunta súper curiosa, ¿vale? Como tú bien sabes, porque ya he comentado que tienes un hijo y una hija que han sido tenistas, para mí ha sido, también tengo que decirte, un verdadero honor trabajar con Gisi, que es Elena, que me parece un verdadero sol. Pero ¿qué hacemos el día que pierden y quieren ir al McDonald's? Yeah. Complicado. Bueno, has hecho bien en el apunte de que soy madre y he estado con ellos con la pataleta, ¿verdad? O sea, esa me la conozco. Lo que voy a decir, fíjate, si es un nutricionista que nunca ha trabajado con tenistas, pues quizá no lo comparta, pero yo he sido madre y ya lo he vivido, con lo cual. Bien, si yo tengo un jugador que entrena un montón de horas diarias, que el 90% del tiempo me come bien, que se esfuerza por aprender, por comer antes, durante y después, que lo hace todo perfecto, pues entonces, después del partido, yo lo que negociaría con él es, vale, ¿cuáles son las pautas de recuperación? En las pautas de recuperación post-entreno hay una primera media hora que es fundamental en esa recuperación. Yo, aunque le dé pataleta, yo le obligaría a tener esa pauta, que ahora te comento. Pero luego hay que hacer una comida completa antes de 3 horas. Y aunque el McDonald's no sea lo más ideal del mundo, bien, en esas 3 horas lo que debe haber es carbohidratos, proteína y una cierta cantidad de grasa. Claro que lo ideal sería un poco de arroz integral con una carne magra y un poquito de aceite de oliva, pero el pan es un carbohidrato, la hamburguesa, aunque tiene un porcentaje alto de grasa, es una proteína de origen animal y tiene una pataleta porque ya está harto de jugar partidos y que ese baile tocó perder después de toda una semana. Entonces, yo lo que negociaría es en el día a día, 90% bien, todo bien, pero pase lo que pase, en la primera media hora tú vas a hacer esto. Y esto es, si el jugador ya es grandecito, lo ideal es, bien, ¿cuáles son nuestros problemas post-entreno? Los pilares son 2, el descanso y la alimentación.
Y en el tenis el descanso casi siempre está comprometido, porque tienes que jugar al día siguiente, tienes que entrenar. No es como el fútbol, que igual juegas a la semana que viene. Aquí el descanso no puedes contar con él todo el que quisieras. Pues entonces la alimentación tiene que ser correcta. Sobre todo si ganas porque vas a jugar, entonces ahí no te va a poner pegas de hacerlo bien. Pero ¿cuál sería el posentreno de esa primera media hora? Si el jugador ya tiene una edad que es un adolescente y puede, lo ideal es recuperar glucógeno del hígado muscular, que al final es el azúcar que tienes en depósito para sacar a la sangre y volver a correr mañana. Entonces, ese se ha deplecionado, lo has bajado durante la competición. ¿Dónde vas a encontrar esos carbohidratos? En la primera media hora, un carbohidrato simple, un azúcar simple. Y antes de 3 horas, un carbohidrato complejo que podría ser el pan del McDonald's como algo excepcional, ¿verdad? Luego, ¿qué otros problemas estás teniendo ahí? Pues necesitas un suero lácteo. El suero lácteo, no sé si ven en las preguntas o lo trataremos después, pero es muy recomendable post-entreno. Entonces puedes usar un whey, un suero lácteo de calidad, porque en poca cantidad concentras muchas cosas buenas para la recuperación. La recomendación además es que se disuelva en leche y no en agua, ¿sí? ¿Qué encuentras en el suero lácteo? En el suero lácteo tienes muchas cosas buenas. En primer lugar, encuentras aminoácidos ramificados, sobre todo leucina. Dentro de la recuperación muscular, los ramificados son esenciales y en el suero lácteo están concentrados, con lo cual meter eso la primera media hora te va a ayudar. Luego, otra cosa importante es que para que eso funcione tienes que segregar insulina, con lo cual si metes una pieza de fruta, llámese un plátano, segregas insulina o a veces llevan ya azúcares que estimulan esa absorción. Pero además el suero lácteo contiene cisteína. La cisteína es un aminoácido que forma parte de algo que nosotros producimos, que es el glutatión, que es un potente antioxidante y que lo producimos nosotros si tenemos lo que toca. Y el proceso de oxidación es muy grande post-entreno. Entonces, tomar ese suero lácteo nos va a dar muchas facilidades para la recuperación muscular y para los estados de oxidación, ¿verdad? Entonces, yo negociaría que en esa primera media hora se tomara un suero lácteo, ¿verdad? Con base de leche, porque el suero lácteo en la leche es un 20%, las caseínas son más. Y las caseínas se asemejan más a la leche materna, a la nuestra, y son de absorción lenta. Unas son más rápidas y otras más lentas, con lo cual unir el suero lácteo a un vaso de leche es mejor que en agua. Aprovechas todo y en procesos de asimilación. Y luego algo que segregues insulina, o bien ya va enriquecido el suplemento, o un plátano, por ejemplo, en esa media hora sagrado. Y luego ya si te dio la pataleta, pues ya te llevo al McDonald's. Creo que les hemos dado una herramienta muy valiosa al entrenador para cumplir con ambas cuestiones. Me pone otra pregunta: ¿cuál es una de las mejores comidas para recuperarnos del esfuerzo físico y de la oxidación que ello produce? Bueno, creo que la hemos Sí. contestado, ¿verdad? Porque post-entreno lo mejor es esa pauta en media hora y la siguiente, idealmente, sería un carbohidrato complejo, sea un poco de pasta, un poco de arroz, quinoa, y luego usar una proteína de calidad magra, pues carne o pescado, sería ideal, con un poco de aceite de oliva y unas verduras con fruta de postre, estaría ideal. Pero creo que ya queda contestada más o menos. Sobre la conveniencia o no de tomar lácteos a diario por parte de los deportistas de alto rendimiento, siempre y cuando no tengan ninguna intolerancia. Es bueno tanto en periodos de competición como en periodos de entrenamiento. Es recomendable a partir de todas las edades. El tema este de que la leche a partir de los 7 años no se asimila, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Carmen? Bien, eso de que la leche no se asimila no es cierto. Es verdad que si tú tienes un problema con la leche, pues no tomes leche, pero no es precisamente la intolerancia a la lactosa el problema. Es decir, la leche tiene demasiadas cosas buenas como para que si te caen bien, los lácteos en general prescindas de ellos, tanto en la competición como fuera. ¿Por qué? Pues porque los jugadores no tenemos que olvidar que tienen una situación fisiológica que son niños o adolescentes. Luego su densidad ósea, su crecimiento está comprometido si les falta calcio. Y es verdad que la mejor fuente de calcio y de mejor absorción es la de la leche. Entonces, si el niño no tiene un problema, yo en su día a día no lo retiraría. Pero es que además la leche tiene un montón de cosas buenas en relación al rendimiento. Las hemos visto. También, por ejemplo, la leche, hemos ido más al whey y al recuperador, pero la leche como tal tiene otras virtudes. Por ejemplo, reduce la permeabilidad intestinal que se produce post-entreno cuando hay mucho agotamiento. Eso es un problema de salud, que hay un intestino más permeable por el exceso de esfuerzo físico. Y tenemos las lactoglobulinas de la leche que nos ayudan a reducir esa permeabilidad. Teníamos, como hemos comentado, la cisteína. Eso está en la leche. Aparte de en el suero lácteo, la leche tiene suero lácteo. Entonces, hay un montón de cosas que son buenas para la salud que yo no lo reduciría. Tenemos muchas versiones. Cuando no estás compitiendo, tanto yogur
como kéfir, queso, lácteos, yo no los eliminaría. Y en el momento de competición, sobre todo post-entreno, lo conservaría. Luego, cuando dice lo de intolerancia a la lactosa, en deportiva hay una confusión, no sé. Cuando tú coges un brick de leche, tú no estás quitando el azúcar de la leche, que hay gente que para adelgazar y te quita un azúcar. No está ocurriendo eso. Lo que hacen es coger la enzima lactasa y meterla dentro del brick. Por eso está más dulce, porque en realidad tú ya no tienes un dímero, que es la lactosa, sino que tienes dos moléculas, glucosa y galactosa. Por eso está más dulce, pero los azúcares están ahí dentro. Y cuando tú le quitas a un jugador, porque es intolerante a la lactosa, la leche, lo que le estás quitando es la oportunidad de quedarse con la parte proteica, que es donde están todas esas virtudes, que sigue estando en una sin lactosa, porque además de que tiene las moléculas dentro, no has quitado nada. Entonces, yo, salvo en alergia a la proteína de la leche, que entonces sí que está justificado, si uno no tiene... Ahora, hay gente que me dice, es que yo me quito la leche y me siento mejor. Bueno, pues no es un alimento imprescindible, podemos encontrar calcio de otra forma, hay alimentos fortificados, tenemos la semilla de sésamo que es muy rica en calcio, o sea, hay opciones, pues sí que las hay. Pero si no tienes una molestia real, que es por mitos y cosas que te van contando, no prescindas, porque en rendimiento y en crecimiento tiene mucho que ver, y en las posibilidades de roturas por falta de densidad ósea. Es un cuerpo castigado, con golpes. Entonces, yo lo que haría es dejarlo si uno no tiene un problema, y después, pues si lo tiene, pues valorarlo, porque se puede quitar unos meses, y si la mejoría es notable, pues ver cómo lo hacemos, pero no porque sí, ni fuera de la competición ni durante como posentreno. Me parece... Porque, por ejemplo, en nenes, Paco, perdona, en los niños, cuando, a ver, si están en alta competición y ya utilizan otro tipo de productos, pero cuando son que están compitiendo, pero que tampoco han entrado en el tema de suplementación y de whey, a veces, aunque no es adecuado en el día a día porque no es bueno, quizá como recuperador ellos pueden usar un batido de leche con cacao, que en ese sentido tienes algo que segrega insulina con una parte de suero lácteo. Claro que no es un whey, pero sí que cumpliría su función como recuperador. Entonces, hasta en los niños sería conveniente post-entreno usar, aunque sea de ese modo, un recuperador, aunque sea mucho más light que tomar un whey, pues haciendo todas las pautas perfectas. No, pues son datos y apuntes muy, muy interesantes, Carmen. Aquí también yo creo que esto lo dejaremos para una de las charlas que daremos, que es la preparación de los menús. Creo que son tan importantes y nos haría falta tanto tiempo para hablar de ello, que mejor lo pasamos. La pregunta en concreta sería... si hay alguna fórmula de cómo se puede alimentar a los chavales que no les gusta comer, y las repercusiones, si se puede tener el no alimentarse bien a las edades de las 12-16 años. Yo creo que esto, pues bueno, con que des un par de apuntes y ya... Sí, cuando tienes un jugador que no come bien, tienes tres problemas. Es un niño o un adolescente que ya tiene una situación fisiológica con unos Ahí, requerimientos. perdona, ¿ahí entraríamos en clínica o aún no? No necesariamente, no sería en clínica, salvo que se determine que por esa mala alimentación tiene algunos déficits en su bioquímica, pero en general los problemas que tenemos es, primero, que su situación fisiológica no está cubierta, luego que el rendimiento está por encima de un niño normal porque está entrenando, y luego el problema mayor va a ser la tendencia de los padres o el entrenador que la acompaña, y es de que como no come, con tal de que coma, ¿vale? Y entonces ahí tenemos un problema, porque cuando le dices a un niño, bueno, con tal de que coma, pues ya sabes lo que va a comer, va a querer pasta, bocadillo, galletitas y zumo, ¿verdad? Ahí va a tener un problema de rendimiento seguro. ¿Qué es lo que hacemos? Bien, en general, hasta el que come mal no suele tener problemas de energía, porque le suele gustar la pasta y le suele gustar el bocadillo, con lo cual ahí de energía lo llevas. Lo que sí que no le gusta es todo aquello que lleva micronutrientes y de lo que va a depender su rendimiento. Entonces, aunque hablaremos en tomas suplementarias, con los malos comedores se suele jugar con batidos, porque claro, si tú le quieres cambiar las galletas Oreo por las zanahorias, pues va a ser que no. Complicado. Pero si tú le quieres cambiar un batido artificial por uno que tú le demuestras que puedes usar un lácteo con una fruta que está súper rico y que además yo le puedo ir añadiendo pequeñas cosas con nutrientes, con un fruto seco, una semilla que no le va a dar sabor, entonces lo que estás haciendo es darle algo fácil, que es un zumo, hasta ahí llegan porque está batido, hay que tragar solo y es mal comedor, con un sabor agradable y que sí que le está nutriendo. Eso a lo mejor te lo compra. Entonces, también hay que trabajarlo, daremos pautas, luego a lo mejor habrá uno pues, muy especial que va a necesitar el nutricionista que lo vaya guiando y dándole, pero así como pinceladas, pues daremos ahí unas notas en tomas suplementarias de cómo iniciar e intentar introducirlo en ese tema, porque lo que más se está perdiendo no es cuestión de energía, sino de micronutrientes.
A ver, yo creo que hemos dado unas pinceladitas sobre los temas que vamos a tratar. A mí me gustaría pegar un pequeño índice de cómo lo pondremos todo en orden. Como hemos dicho al principio, pues bueno, pues a lo largo durante periodos de 2 semanas más o menos realizaremos la grabación y voy a dar un pequeño guión de los temas, si te parece, que vamos a tratar. La importancia de la nutrición en el deporte y en especial en el deporte del tenis. Trataremos también las bases para una buena alimentación diaria, tomas suplementarias, alimentación antes, durante y después de la competición o del ejercicio, que profundizaremos sobre el tema, la importancia de la hidratación, los suplementos, algo que es muy importante para los entrenadores, que es la alimentación durante los viajes, los periodos de competiciones que nos vamos a otros países incluso. Y luego, por último, pues tendremos la nutrición clínica, que ya trataremos sobre problemas estomacales, etcétera, etcétera. Por mi parte, un apunte que quiero hacer. Para mí fue un placer poder trabajar contigo y hacer todas las valoraciones a los deportistas. Creo que si los entrenadores tienen la oportunidad deberían hacerlo, porque sobre todo lo que nos da son datos y confianza, ¿vale? Porque el transmitir desde el punto de vista del entrenador, pero apoyado desde el punto de vista de una profesional de la nutrición o de un profesional de la nutrición, los chavales nos hacen más casos que si les decimos come esto porque yo soy el entrenador y yo lo mando, porque los tiempos realmente han cambiado y ya no es tan sencillo. Entonces, yo lo que sí que, si tú me permites, yo a los entrenadores les voy a pasar en principio un correo electrónico donde nos puedan sugerir más preguntas para las próximas charlas, y yo también les voy a pasar tu contacto por si alguno necesita ponerse en contacto contigo y que podáis tener alguna charla. En principio, no sé si tienes algún apunte más, si quieres comentar algo más sobre el tema. Bueno, únicamente decir que yo creo que lo que vamos a proporcionar no es sustituir un nutricionista, que sería lo ideal, ¿verdad? Solo es dar pinceladas para que el entrenador o los padres puedan estar informados cuando se les hace una pregunta, que al menos tengan un fundamento, que no sea una opinión frente a la de ellos, porque las cosas tal como están ahora con los jóvenes es tu opinión frente a la mía. Entonces, tener argumentos, yo creo que da una solidez a lo que uno está diciendo, ¿verdad? Y que también le da uno la seguridad de que está aconsejando correctamente, porque a veces lo haces con buena voluntad, pero en realidad te estás equivocando en lo que estás aconsejando. Entonces, yo creo que en ese sentido podría ayudar las sesiones que vamos a dar a centrar un poco la opinión de los padres o de los entrenadores, siempre que vean algún jugador con necesidades específicas, pues lo aconsejable es que busque un nutricionista cerca de la zona y que se deje llevar de la mano, y que, bueno, pues que busque recomendaciones, que sea un buen nutricionista, pero que se apoye en él, porque va a obtener muchos resultados en un jugador que tiene dificultad para comer o que tiene necesidades muy concretas, ¿verdad? Pero que en general pues intentaremos ayudar en lo que sea posible. Yo creo que seguro que esto nos abre un camino nuevo. Ya te digo que lo propusieron los propios entrenadores, porque en el chat hemos hablado de eso, de técnica, de táctica, de todo lo que se puede hablar, y surgió el tema y yo lo vi primero interesante y luego fundamental. Así que bueno, yo para despedirme, gracias por todo, gracias por tu tiempo. Y nada, esto lo vamos a pasar a los entrenadores por vídeo. Yo quería enviar un saludo a todos y darte las gracias, Paco, a ti por tu presentación generosa y por contar conmigo. Siempre encantada. Muy bien, pues un abracito, cuídate mucho, cuida a mi niña tenista y nos vemos en breve, Carmen. Cuando tú quieras.